Yo todavía recuerdo el verano de 2010 como si fuera ayer. El Real Madrid estaba en un momento raro, muchos fichajes, mucho gasto, pero poca gloria en Europa. Llevábamos años cayendo en octavos de Champions, mientras el Barça de Guardiola jugaba como si fueran de otro planeta. Xavi, Iniesta, Messi, Villa, Piqué, un equipo que parecía invencible, y nosotros, el Madrid, parecíamos vivir en su sombra. Entonces llegó la noticia. José Mourinho iba a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Sí, el mismo Mourinho que venía de eliminar al Barça en semifinales con el Inter de Milán, aparcando un autobús en el Camp Nou y celebrando en el césped como si hubiera ganado una guerra. Ese día yo pensé, si alguien puede plantar cara a Guardiola, es él. Mourinho no era un técnico normal, era fuego, era guerra psicológica, era un hombre que disfrutaba provocando. Venía con esa aura de ganador, de estratega, de genio malvado. Y yo, como madridista, sentía que por fin teníamos a alguien que no solo quería competir contra el Barça, sino que estaba dispuesto a declararles la guerra en todos los sentidos. Desde el primer día se notaba que aquello iba a ser distinto. Mou no sonreía, no pedía calma. Llegó con una frase en la mirada. «Estoy aquí para acabar con el Barça de Guardiola». No lo dijo así, pero todos lo entendimos. Guardiola, en cambio, representaba todo lo opuesto. Serenidad, clase, el fútbol del toque, del respeto. Un entrenador que parecía un profesor frente al showman Mourinho. Y esa contraposición, créeme, encendió la rivalidad desde el minuto 1. Yo lo sentía en el ambiente. Cada rueda de prensa de Mou era pólvora. Cada mirada de Guardiola en silencio, un dardo sutil. Era como ver a dos generales preparando una guerra. Y lo mejor, o lo peor, según se mire, es que sabíamos que los enfrentamientos directos iban a llegar pronto. Porque si algo estaba claro en ese momento era que los clásicos ya no iban a ser simples partidos de fútbol. No. Iban a convertirse en auténticas batallas que iban a marcar la historia del deporte para siempre. Todavía me cuesta hablar de ese partido. Era noviembre de 2010 y el Madrid de Mourinho llegaba al Camp Nou con ilusión, con fuerza, con ganas de demostrar que ya no éramos el mismo equipo frágil de los últimos años. Yo lo vivía con una mezcla de nervios y esperanza. Esta vez sí, esta vez vamos a plantar cara. Pero lo que pasó esa noche fue una pesadilla. El Barça de Guardiola nos pasó por encima. Fue un baile, una humillación. Desde el primer minuto, Xavi e Iniesta se adueñaron del balón. Messi, aunque no marcó, jugaba como un fantasma que nos destrozaba con cada pase. Villa, recién fichado, parecía imparable. Y nosotros, corriendo detrás, sin respuesta. Recuerdo los goles uno tras otro. Xavi, Pedro, Villa por partida doble y Jeffrem para cerrar la goleada. 5-0 en el Camp Nou. Y lo peor no fue el resultado, lo peor fue la sensación de impotencia. Yo miraba a la tele y no podía creer que estuviera viendo al Madrid tan pequeño, tan débil. Esa noche, Mourinho, que había llegado como el Salvador, se quedó helado en la banda, serio, sin reacción. Guardiola, en cambio, ni celebraba. Solo sonreía, tranquilo, como si supiera que su equipo era imparable. Esa sonrisa dolía más que los goles. Y luego, para rematar la humillación, Sergio Ramos perdió los papeles y terminó expulsado después de pegarle una patada a Messi y empujar a Puyol y a Xavi. Aquello fue como una imagen de lo que estábamos viviendo. Frustración, impotencia, rabia contenida. Yo apagué la tele con un nudo en el estómago. No era una derrota cualquiera, era una herida profunda. El 5-0 quedó grabado en la historia y para los madridistas fue un golpe brutal. Pero, ¿sabes qué? También encendió algo. Esa noche nació de verdad la guerra entre Mourinho y Guardiola. Mou no iba a olvidar jamás esa humillación. Y yo, como aficionado, lo sentía. Estaba herido, pero sabía que lo que venía después iba a ser mucho más que fútbol. Ese 5-0 fue la mecha que encendió el incendio. A partir de ahí, cada clásico sería un campo de batalla, una guerra psicológica, un espectáculo de tensión que nos iba a tener a todos con el corazón en la garganta.
Después del 5-0, el orgullo estaba destrozado. Nos habían humillado en el Camp Nou. Guardiola parecía intocable y Mourinho cargaba con la derrota más dolorosa de su carrera. Yo recuerdo esos días como una mezcla de rabia y ansiedad. Cada tertulia, cada portada de periódico era un recordatorio. El Barça está muy por encima, y eso como madridista era insoportable. Pero Mourinho era Mourinho. Él no olvida, él no se rinde. Y esa temporada nos llevó a una final de Copa contra el mismísimo Barça. Abril de 2011, Mestalla, un escenario neutral pero con sabor a clásico puro. Yo viajé con amigos a Valencia y lo que vivimos allí fue histórico. El ambiente era brutal, el estadio dividido en dos mares, azulgrana y blanco. Cánticos, banderas, bengalas. Se respiraba tensión en cada rincón, como si no fuera un partido, sino una batalla campal. Yo tenía la garganta rota antes de que empezara el partido, y cuando el balón empezó a rodar quedó claro que no iba a ser un clásico cualquiera. Fue un choque físico, agresivo, lleno de faltas y tensión. Pepe tuvo un cabezazo al larguero que me hizo saltar del asiento. Cada balón dividido era un choque de trenes. El Barça quería dominar con su fútbol de toque y el Madrid, con Mou al mando, planteó una pelea táctica, presión, contragolpes, músculo. Los 90 minutos fueron un suplicio. Ocasiones, paradas, nervios. Cada vez que Messi tocaba el balón, el corazón se me paraba. Cada vez que Cristiano arrancaba en velocidad, el estadio rugía. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y nos fuimos a la prórroga, con el alma en un hilo. Y entonces, en el minuto 103, llegó el momento. Ángel Di María, incansable, sacó un centro medido desde la izquierda. Cristiano Ronaldo, con una fuerza sobrehumana, saltó por encima de todos, como si flotara en el aire. Y con un cabezazo perfecto, la mandó al fondo de la red. ¡Gol! ¡Gol del Madrid! Yo me quedé sin voz. Salté abrazando a todo el que estaba alrededor, llorando de rabia, de felicidad, de liberación. Ese gol fue mucho más que un gol, fue una venganza, fue levantar la cabeza después de meses de humillación. Fue decir, aquí estamos, seguimos vivos. Cuando el árbitro pitó el final, el Madrid se coronaba campeón de la Copa del Rey. El primer título de Mourinho con nosotros, el primero de Cristiano contra el Barça de Guardiola, yo lo viví como si hubiéramos ganado una Champions. Los jugadores celebraban en el césped, Mourinho corría con los brazos en alto y la afición madridista cantaba hasta quedarse sin aire. Recuerdo también el accidente con la copa. Sergio Ramos, en plena celebración, la dejó caer desde el autobús y acabó debajo de las ruedas. Parecía un mal presagio, pero para nosotros solo era una anécdota divertida. Lo importante era el título, la victoria, la sensación de haberle devuelto el golpe al Barça. Esa noche en Valencia no fue solo un trofeo, fue el inicio de la verdadera guerra, porque Guardiola entendió que Mou no iba a rendirse nunca, y nosotros, los aficionados, sentimos que la batalla apenas acababa de empezar. La semifinal de Champions de 2011 fue mucho más que un partido de fútbol. Fue un duelo de egos, de estilos y de estrategias. Guardiola contra Mourinho, Barça contra Madrid, el planeta entero mirando. Yo lo viví con un nudo en el estómago. No importaba de qué equipo fueras, sabías que ese cruce iba a ser histórico. El ambiente estaba envenenado desde antes de empezar. Ruedas de prensa cargadas de dardos, titulares incendiarios, acusaciones de favoritismos arbitrales, teorías de conspiración. La tensión no se respiraba, se podía cortar con un cuchillo. El primer asalto fue en el Bernabéu. Mourinho salió con un plan defensivo al límite, decidido a frenar el juego de posesión del Barça a cualquier precio. El partido fue trabado, áspero, lleno de faltas, discusiones y miradas desafiantes. Cada balón dividido parecía una batalla dentro de la guerra, y llegó la jugada clave. Pepe fue expulsado tras una entrada dura sobre Dani Alves. El estadio rugió de indignación mientras en el banquillo del Barça celebraban la decisión. En la banda, Mourinho perdió los nervios, protestó con furia y terminó también expulsado. Aquello convirtió el partido en un polvorín. Y en medio de esa tormenta apareció Messi.
2 zarpazos letales. El primero llegando desde atrás para empujar el balón dentro. El segundo, una obra de arte. Arrancó en el centro del campo, esquivó rivales como si fueran conos y definió con la izquierda. Silencio en el Bernabéu. El Barça salía de allí con un 0-2 que dolía como una sentencia. La vuelta en el Camp Nou fue otro ejercicio de tensión. El Madrid necesitaba un milagro, pero el Barça jugaba con la tranquilidad de la ventaja. Hubo polémica por un gol anulado a Higuaín, discusiones, protestas y al final un empate a 1 que certificaba el pase del Barça a la final de Wembley. Yo recuerdo la sensación de esos días como única. Era fútbol, sí, pero también era teatro, guerra psicológica, política y orgullo nacional. No se hablaba de otra cosa. En el trabajo, en los bares, en las calles, los clásicos se habían convertido en una obsesión que dividía familias, amistades y hasta ciudades enteras. Esa semifinal no fue recordada por el buen fútbol, sino por la tensión, las polémicas y la violencia emocional que dejó huella en todos. Para algunos, la gloria, para otros, la rabia, pero para todos, un recuerdo imborrable. La temporada 2011-2012 fue el punto álgido de la rivalidad. Después de tantas batallas, el Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola se enfrentaban en una liga que parecía una carrera sin frenos. Cada jornada era un pulso, cada tropiezo, una sentencia. Y yo, como aficionado, lo viví con la sensación de estar viendo a dos equipos que empujaban los límites del fútbol. El Madrid empezó fuerte. Cristiano, Benzema, Higuaín y Di María convertían cada ataque en pólvora. Detrás, Xabi Alonso dirigía con precisión y Ramos, Pepe y Casillas blindaban la portería. Era un equipo voraz, vertical, demoledor al contragolpe. El Barça, en cambio, seguía fiel a su identidad. Posesiones largas, paciencia infinita, Messi en su mejor versión. De hecho, ese año Leo firmó una temporada histórica. Más de 70 goles entre todas las competiciones, un récord que parecía de otro planeta. Cada vez que tocaba la pelota pasaba algo. Durante meses, la liga fue un duelo punto a punto. Nadie aflojaba. El Barça arrasaba en el Camp Nou, el Madrid hacía lo propio en el Bernabéu, y así hasta que llegó el partido decisivo, el clásico en Barcelona, abril de 2012. Yo recuerdo esa noche como una final anticipada. El Barça todavía soñaba con remontar, pero el Madrid llegó con hambre de revancha. Fue un partido tenso, equilibrado, pero el Madrid pegó los golpes. Khedira abrió el marcador tras un rechace y aunque Alexis empató, apareció Cristiano con su ya famoso calma, calma, tras marcar el 1-2 definitivo. Ese gesto en el Camp Nou fue una imagen icónica. El Madrid conquistaba el territorio de Guardiola. Con esa victoria, la Liga quedó sentenciada. El Madrid terminó la temporada con 100 puntos y 121 goles. Cifras históricas. Era la Liga de los récords. Un campeonato que mostró la versión más implacable del equipo de Mourinho. Para Guardiola, en cambio, fue el final de un ciclo. Tras 4 años de éxitos y desgaste, anunció que se marchaba al acabar la temporada. Aquello fue un terremoto. El entrenador que había llevado al Barça a la cima del mundo dejaba el banquillo. Yo lo viví con una mezcla de asombro y nostalgia. La Liga del Madrid fue brillante, pero también se sentía que algo grande se estaba terminando. La era Guardiola llegaba a su fin y con ella una etapa irrepetible del fútbol. Han pasado los años y todavía cuando alguien menciona Mourinho versus Guardiola, se me eriza la piel. Aquello no fueron simples partidos de fútbol, fueron auténticas batallas que marcaron una era. Yo lo viví en directo y puedo decir que pocas veces el mundo del deporte se detuvo tanto para mirar una rivalidad. Cada clásico era una final, cada rueda de prensa un espectáculo, cada gesto una declaración de guerra. El planeta entero estaba dividido. Unos con Mou, otros con Pep. Y en medio de todo, millones de aficionados que sufríamos, reíamos, discutíamos y no podíamos apartar la vista. Lo que pasó entre 2010 y 2012 fue un choque de universos. Guardiola representaba el control, el fútbol de la posesión, la estética. Mourinho era fuego, pragmatismo, estrategia psicológica.
Dos maneras opuestas de entender el fútbol que, al enfrentarse, generaron partidos inolvidables. El legado está ahí. Aquel 5-0 en el Camp Nou, la final de Copa con el cabezazo de Cristiano, los goles de Messi en el Bernabéu, la Liga de los 100 puntos, las expulsiones, las polémicas arbitrales, las broncas en las bandas. Todo eso forma parte de la memoria colectiva. Para muchos fueron los clásicos más violentos, sí, pero también los más vibrantes, porque en medio de la tensión vimos algunos de los mejores jugadores de la historia enfrentándose cara a cara. Messi, Cristiano, Xavi, Iniesta, Modric, Ramos, Puyol, auténticas leyendas que escribieron capítulos inolvidables. Cuando Guardiola se fue en 2012 y Mourinho un año después, la sensación fue rara, como si de repente se apagara un fuego que había iluminado y quemado todo a su paso. Pero lo que quedó fue la certeza de que habíamos sido testigos de algo irrepetible. Hoy, cuando vuelvo a ver aquellas imágenes, me sorprendo a mí mismo sonriendo, porque más allá de la tensión, de la rivalidad, de los insultos y las polémicas, sé que viví una de las épocas más intensas y apasionantes de la historia del fútbol. Y pienso, tal vez no volvamos a ver nunca unos clásicos como aquellos, porque aquella no fue solo una guerra deportiva, fue un fenómeno cultural, un duelo de estilos, un choque de titanes. Fue la guerra total,